Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Reciban mi saludo en este domingo. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana a la espera del encuentro con el Señor? Era la pregunta que nos formulábamos el pasado domingo con la parábola de las 10 vírgenes. Esa misma pregunta resuena hoy en nuestro corazón. Y una vez más el Señor nos propone una parábola de un hombre rico que se va de viaje y encomienda sus bienes a sus siervos. Es un capital enorme, de incalculable valor. Una parábola muy apreciada por la ética capitalista que entiende los talentos desde el punto de vista económico, que por lo tanto hay que hacerlos fructificar en abundancia como signo de bendición. Pero como veremos, dicha interpretación no tiene nada que ver con su verdadero significado. El hombre inmensamente rico es Dios. Es Jesús exactamente, que después de haber vivido con nosotros emigró a un país lejano. En efecto, pasó por la muerte de cruz, el punto considerado como el más alejado de Dios, y allí se hizo cercano a los más alejados. Mejor aún, se hizo el último, el más alejado de los alejados. Al irse llama a sus siervos, a nosotros, que como cristianos tenemos la misma dignidad del Señor, que vino a servir. Los talentos no tienen que ver nada con los dotes naturales, sino que, volviendo al domingo pasado, son el aceite del amor, de la caridad recibido del Padre, que debe duplicarse en el amor que damos a los hermanos. Los talentos son el amor del Padre, su vida, su espíritu, lo que hizo por nosotros en la cruz, la conciencia de su gracia y de su perdón, todo lo que tenemos y somos, pues todo es don de Dios. A cada uno entrega según su capacidad y a cada uno de manera diferente. La diversidad de dones nos lleva a reconocer que no tenemos todo, que somos limitados, y esto nos abre la necesidad que tenemos de los hermanos, pues los demás tienen lo que al primero le falta. Nos abre a la comunión de dones, y no a lo que el demonio sugiere, que es divisiones, acusaciones, envidias, rapiñas, muerte. Los dones o se invierten o se negocian amando y sirviendo a los hermanos. Solo con esto ya hay una ganancia muy elevada, pues se alcanza la dignidad de ser hijos de Dios. Invertir buscando provechos materiales provoca el deseo de poseer, de acumular, y esto será siempre ocasión de divisiones y problemas, mientras que invertir en el amor es dar de lo que recibimos, donar de lo que nos han donado. Cada uno invierte aquello que ha recibido, quien mucho, mucho, quien poco, poco. Al final la recompensa es igual para todos, y esto sucede con quien recibió 5 y con el que recibió 2. Caso contrario, con el que recibió 1 que se aparta de sí y de los otros, y entierra su don por miedo de perderlo. No comprendió que al invertirlo se convertiría el don en fuente de vida para él. El hombre rico regresa, después de mucho tiempo, es decir, después de todo el tiempo que nos da para vivir. Al final de nuestra vida, regresará para recompensar en la medida en que hayamos invertido los dones. Los 2 primeros son llamados siervos buenos y fieles, porque como Cristo han donado lo que recibieron como don. Fueron fieles en lo poco, ahora reciben lo mucho de la vida eterna. El amor a los hermanos es el aceite que nos hará brillar como estrellas en la eternidad, con la misma luz de Jesús, entrando en su gozo, que es la recompensa más grande. El que había recibido un talento, si lo hubiera invertido en el amor, también hubiese recibido la misma recompensa y el mismo gozo de los otros. Pero en cambio, tiene un conocimiento falso del Señor, a quien juzga sin conocer, o mejor, juzga por lo que Él es. Pues primero, no reconoce su vida como un don, sino como una deuda, con lo que rechaza el amor de Dios y se rechaza a sí mismo. Segundo, no se relaciona con Dios como un hijo, sino como un contador amargado lleno de rencor. Tercero, juzga a Dios como alguien egoísta, que quiere cosechar donde lo ha sembrado, cuando Dios no hace otra cosa que sembrar su amor por todas partes. Cuarto, actúa por miedo como Adán, que por miedo se alejó, se escondió y terminó en la muerte. Se convierte en una persona que no confía en Dios, que se lamenta y protesta por todo, que no enciende la luz recibida, que por pequeña que sea, de todos modos ilumina en medio de la oscuridad. Ante Dios,
Solo presentamos lo que dimos, lo que donamos, lo que compartimos, no lo que acaparamos y acumulamos de manera egoísta. La diversidad de medida en los dones y la fantasía con que Dios los distribuye no es una injusticia. Significa más bien que Dios no quiere la monotonía y la repetición. Cada uno tiene su propio camino de santificación. Cada uno tenemos una vocación que es única, irrepetible, personal e intransferible. Pero todos los dones confluyen en la caridad, única puerta de entrada en el gozo del Señor. De manera que si tenemos salud es para invertirla en quienes no la tienen. Quien la retiene para sí actúa como quien retiene la respiración que al final muere sofocado. Si somos inteligentes, no es para sí mismos o para sacar provechos egoístas, sino para compartir la inteligencia con quienes no la tienen. Quedársela para sí es orgullo que lleva a la soledad y a la amargura. Cuando se retienen los dones, estos se marchitan. En realidad es Él quien cosecha lo que no sembró por no sembrar amor. El amor recibido se muere y con él muere el que no ha donado. El que no ama no es hijo de la luz. La orden de echarlo afuera a las tinieblas es consecuente con su vida, pues ya estaba fuera de sí mismo y de su ser hijo del Padre, y fuera del amor de Dios. Está en las tinieblas, sin la alegría que produce el amor, en medio del llanto que produce el egoísmo, e inmerso en la frustración de aquel que ve que no alcanzó el fin para el que fue creado. Demos gracias a Dios, pidámosle al Señor esa gracia de saber compartir siempre en la caridad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos.